comenzar nuestro estudio con la confesión bautista de fe. Ustedes recuerdan lo último que vimos la semana pasada en cuestión a la confesión de Londres, fue el capítulo número 6 de la confesión de fe, que viene siendo antropología, ¿sí? La sección de la doctrina del hombre. Si ustedes recuerdan, en aquella ocasión, para hacerlo un poco más fácil, yo había mencionado que para mí se me hace más sencillo ver antropología desde el punto de vista de generación, degeneración y regeneración. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Los que estuvieron aquí, algunos, poquitos. Ok. Los estuvieron aquí la semana pasada y fue algo que comenté en cuestión a antropología. Siempre se me ha hecho más sencillo verlo así: generación, degeneración y regeneración. Ahora, sin embargo, la semana pasada no vimos mucho acerca de regeneración, porque eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, es decir, el capítulo 7 que vamos a estudiar hoy y el capítulo 8 que empezaremos la próxima semana, que trata de Cristo. Ahora, este es el pacto de Dios. Ahora, en cuestión y lo tenemos que ver como la siguiente parte después de antropología, no solamente porque viene en el documento, sino que para que se entienda mejor el capítulo 7, tengo que haber previamente entendido antropología, ¿sí? Ahora, nota otra vez: generación, degeneración, regeneración. Ahora, cuando el hombre es caído, cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva pecaron y entró el pecado en un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, cuando esto sucedió, el hombre como tal ya no era puro, ya no era inocente, ya era un ser caído. ¿Y cómo entonces puede tener una interacción con su creador? ¿Cómo puede entonces un hombre caído tener una relación íntima con un Dios todopoderoso, santo, todo justo, con todos sus atributos y el soberano de todas las cosas, creador del universo, sustentador de todo? ¿Cómo puede Él tener una relación conmigo después de que, sabiendo que el hombre ha caído en pecado, sabiendo pues mi estatus en el que yo me encuentro como pecador, Él siendo un Dios trascendente, totalmente fuera de mi alcance, yo un pecador? Entonces, eso es lo que sucedió con la caída. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues Dios tuvo que hacer un pacto con el hombre. Y eso nos trae aquí al capítulo 7 de este documento. Dios tuvo que hacer un pacto con el hombre. Ahora, sabemos que hay muchísimos pactos, algunos pactos para Israel, algunos pactos para los que fueron los santos previos a Israel, y este en realidad es uno de esos. Este es parte del pacto adánico, no edénico. Edénico fue el primero. Recuerden, vamos a hablar no voy a hablar de todos, pero los vamos a mencionar. Está el edénico, el adánico, el noénico, el abrámico, ¿sí? El davídico, el palestino y el nuevo pacto en su sangre, ¿sí? Entonces, estos son los pactos que hay. Entonces, el del pacto de Dios, del cual se refiere aquí en el capítulo 7, en realidad es el segundo pacto. Está hablando no del edénico, sino del adánico, y es parte del pacto adánico. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿A qué me refiero con parte del pacto adánico? Recuerden, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, al poco tiempo después, inmediatamente, no al poco tiempo, Dios tuvo una conversación con ellos, los sacó del Edén, les dijo que ellos ya no podían volver a entrar. Dijo: maldito sea la tierra por tu pecado, maldita sea la serpiente, maldita sea la mujer, maldito sea tus generaciones, etc. ¿Okay? Pero al final de todo eso, donde dice, la mujer tendrá dolores de parto, el hombre le costará la vida trabajar, tendrá que labrar la tierra, todo eso es parte del pacto adánico. Y al final, aunque todas esas cosas parecen ser realmente negativas y oscuras y horribles, y dices: híjole, ya perdí todo, y Dios les aseguró también la muerte física y la muerte espiritual, todo esto comenzó, entonces nada bueno. Pero Dios les dio una luz de esperanza después de todas estas cosas que ocurrieron.
Al final, Dios les hizo una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, les dijo que les enviaría a un Salvador. Esa es la esperanza, esa es la finalidad del pacto adánico, el saber que había la promesa de un Salvador de la humanidad. ¿Sí? Vamos a leerlo rápidamente, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y versículo 15. En Génesis 3:15 nosotros leemos la primera vez en toda la Biblia la promesa de un Salvador que arreglaría todos los, o sea, por medio de Él habría perdón de pecados, habría justificación y ya no tendríamos que preocuparnos por la caída del hombre. Porque hay justificación y redención y santificación en este que se prometió. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, la simiente de la mujer que vendría a ser Cristo muchos años después. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Entonces, esa es la primer promesa que hay, o de esperanza, dentro de esa parte del pacto adánico, la cual es: en Cristo hay salvación, en Cristo hay la solución. Él herirá a la serpiente en la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo matará un día a Satanás. Lo pondrá, más bien lo pondrá en el lago de fuego por toda la eternidad. Esa es la respuesta correcta. Lo pondrá en el lago de fuego por toda la eternidad, dice la palabra de Dios, en el lago de fuego, para siempre y para que arda. Él herirá a la serpiente en la cabeza. Dios tendrá la victoria. Entonces, si nos vamos a este asunto del pacto, vamos a empezar con una oración para comenzar aquí en el versículo 1. Y si usted gusta, vaya buscando en su Biblia Salmo 110, porque vamos a ver 2 o 3 versículos, 4 versículos de ese salmo, que es muy interesante. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido continuar nuestro estudio de este tremendo documento que es la Confesión de Londres, la Confesión Bautista de Fe. Gracias, Señor, porque podemos corroborar estas cosas con la palabra de Dios y ver que son ciertas y verdaderas. Gracias, Señor, le damos por la salvación la cual nos ha unido en su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque somos en efecto hermanos de sangre por medio de su Hijo Jesucristo que Él derramó por nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de poder crecer espiritualmente por medio del Espíritu Santo que mora en sus hijos, para poder iluminarnos, revelarnos, enseñarnos las profundidades de su palabra. Gracias, Señor, le damos por todo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, punto número 1, que lo pueden leer ahí en las pantallas. Dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su Salvador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Ok, sé que parece esto muy grande, pero en realidad no tanto. Vamos a verlo. Dice: la distancia entre Dios y la criatura es muy grande. Ya lo dije en la introducción. Dios es trascendente. Él es el soberano, el grande, el todopoderoso, y yo soy un grano de arena. O sea, yo soy nosotros somos así, y Él es Dios omnipotente, soberano. Entonces, Dios trascendente no puede tener una relación conmigo, con ninguno de nosotros, a menos de que sea por medio de Cristo Jesús, quien es Dios inmanente. Dios trascendente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Cristo, Jesús, Dios Hijo, es Dios inmanente. Entonces yo puedo tener una relación por medio de Dios Padre, por medio de Dios Hijo, porque Él es 100% Dios, 100% hombre. Eso, recuerden, se llama la unión hipostática en términos teológicos, si ustedes quieren verlo, que Dios es 100% hombre y 100% Dios, se llama unión hipostática. Entonces, si Dios es trascendente y yo soy un grano de arena, yo no puedo tender, y ahora que he pecado,
ahora que estamos posterior a Adán y hemos pecado, menos. Recuerden que Adán caminó con Dios en el Edén. Tenían una relación, pero eso era mientras Adán no hubiese caído. Mientras todavía era 100% inocente y sin entendimiento del mal de ninguna manera. Pero ahora Él ha roto eso, Él ha caído y eso ha sido llevado a todos los descendientes de Adán y hasta el día de hoy por nosotros. Entonces yo ya no puedo caminar con Dios de forma literal, de la misma manera en como Adán lo hizo. Las cosas han ciertamente cambiado. Entonces, si Él es tan distante de su criatura, si Dios es tan distante de su criatura, dice aquí el documento, aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, o sea, todos nosotros le debemos a nuestro Señor Dios, le debemos alabanza, pero no todos le alaban, obviamente. Dice, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida. En otras palabras, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para poder tener esa relación con Dios. No hay nada que tú puedas hacer para tener una relación en ti mismo con Dios, fuera de la persona de Cristo. Ahora, hay un asunto. La mayoría de las personas, la mayoría de las denominaciones, religiones, eso es precisamente lo que hacen. Ellos como ser humano dicen, ay, es que yo no puedo tener una relación con Dios trascendente, entonces ¿cómo le hago? Nada más hay dos opciones para ellos. O bajo a Dios a mi nivel, o me elevo a mí mismo al nivel de Dios. De otra manera yo no puedo tener una relación con un Dios trascendente. O bajo a Dios a mi nivel, o me subo a mí mismo al nivel de Dios. No hay otra opción. Y si ustedes observan todas estas otras denominaciones, es precisamente lo que ha pasado. O suben su persona al nivel de Dios, o bajan a Dios al nivel del hombre. De otra manera, no pueden ellos tener una relación. Pero nosotros sabemos que ninguna de esas dos maneras funciona. Ni puedo yo elevarme al nivel de Dios, ni puedo bajar a Dios al nivel del hombre. Entonces Él sigue siendo trascendente para mí. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Mediante Cristo Jesús. Únicamente mediante aquel que es 100% hombre, 100% Dios, es que yo puedo tener una relación con el Dios trascendente por medio de Dios inmanente. ¿Okay? Muy bien, y hemos hablado mucho de esto en el pasado, entonces vamos a avanzar. No hay nada que tú puedas hacer, dice, a menos de que por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. En otras palabras, Dios dice, ok, estos son mis criaturas caídas, han caído, están por abajo. Es una actitud condescendiente por parte de Dios. No porque no nos ame, porque ciertamente Dios ama a sus criaturas, ama su creación, por amor a sí mismo. No porque nosotros hubiésemos hecho algo bueno, sino porque Él es Dios y por Él nos ama por sí mismo. Y Él ama a su creación y sabe que su creación, obviamente sabe que la creación está caída. Entonces, ese es lo que dice, por algún condescendencia voluntaria por parte de Dios que Él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces Él dice, ok, muy bien, este es mi pacto, les voy a dar mi gracia, porque en ellos mismos ellos no pueden. Entonces les voy a ofrecer mi gracia, les voy a regalar mi gracia, porque tú no puedes en ti mismo. ¿Qué puedes hacer tú? Y estoy hablando como puertorriqueño. ¿Qué puedes hacer tú, como reggaetonero? ¿Qué puedes hacer tú que puedas ofrecerle a Dios? Nada. Tú no puedes ganarte nada, un pedacito del cielo. No hay nada en ti o por ti que puedas pagar para tener esa reconciliación con Dios. Es imposible. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí en Job rápidamente. Vamos a ver. Hay algunos versículos aquí abajo, vamos a verlos. Muy interesante algunos de ellos. Job capítulo 35, y esta es una pregunta. Job capítulo 35, versículos 7 y 8 dice: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y el hijo de hombre aprovechará tu justicia. En otras palabras, aunque tú fueras completamente justo y perfecto, ¿qué tienes tú para ofrecerle a Dios?
Básicamente eso es lo que es la pregunta de Job. Si tú, o el asunto con Job, si tú fueses completamente justo, aún así, ¿qué tienes tú para ofrecerle a Dios? Y la respuesta obviamente es nada. Él es Dios. Él no depende de sus criaturas dependen de Él. Y este es uno de los problemas que muchas congregaciones tienen hoy en la actualidad. Piensan, ay, lo que yo puedo hacer por Él. Ay, sí, Señor, yo te canto, yo te alabo, yo toco puertas, yo hago la música en la iglesia, yo hago el aseo y te entrego folletos, etc. Mira, no hay nada en ti que tú puedas hacer realmente para ofrecer a Dios. Eso lo hacemos por obediencia. Porque tenemos que. Porque se nos ha mandado a hacerlo. A servirle como esclavos. Pero no hay absolutamente nada en mí que yo pueda hacer para ofrecerle a Él, para poder tener una relación íntima con Él. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver el de Isaías 40. Isaías 40. Me gusta mucho Isaías 40. Vamos a ver Isaías 40, del versículo 13 al 16. Ya me perdí en mi Biblia. Aquí está. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La respuesta es nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. O sea que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para satisfacer a Dios, para poder tener o elevarte a esa posición, para poder tener una relación íntima con Él, fuera de la persona de Jesucristo. Ok, creo que eso ya se entendió. Vámonos entonces a continuar con el punto número 2 del documento del día de hoy. Dice, además, habiéndose, el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Agradó a Dios, porque Él quiso, por su pura voluntad, por nada más, hacer un pacto de gracia, es decir, enviar a su Hijo Jesucristo a morir, a resucitar y a ascender, en el que gratuitamente, y obviamente eso de gratuito lo pueden ver en Juan capítulo 3 versículo 24, es justificado gratuitamente por su gracia, mediante la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces es gratis, no hay nada que yo pueda hacer para ganármelo. Dios trascendente, yo un pecador, yo no puedo comprarlo, no puedo pagarlo, no puedo hacer nada para ganarme la salvación, no puedo ganarme el pedacito de cielo, no puedo guardar los 10 mandamientos y hacer todas las cosas a la perfección y ganarme ese pedacito del cielo. Es imposible, es únicamente por gracia. Si tú trabajas para ganarte la salvación, entonces no es gratis, porque has trabajado para ganártelo. Y es explícito la Biblia que dice que es gratis, por el puro afecto de su voluntad. Dios da misericordia a quien Él quiere dar misericordia, ciertamente, como dice Romanos capítulo 8, 9, uno de esos dos. Ok. Vamos a continuar. Entonces dice, por su caída agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. ¿Okay? Y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna. Nótese claramente la palabra ordenado para vida eterna. Ciertamente este documento del año 1689
Los bautistas de aquellos años creían en predestinación, creían no en decisionismo por parte mía, sino porque Dios nos escogió. Aquellos que son bautistas el día de hoy y no aceptan la predestinación, no han comprendido realmente el poder de Dios para salvar. No han comprendido la voluntad de Dios en referencia a la salvación y su misericordia. Ciertamente no han estudiado acerca de su soberanía total y absoluta, incluyendo su soberanía total y absoluta sobre el tema de la soteriología o de la salvación. Entonces, claramente, ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Eso también es muy interesante. En otras palabras, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y propio Salvador, hemos sido dados la disposición y capacidad para creer en Él. Eso es muy importante de notar. Es decir, que si yo he creído en Él, no ha sido porque fue mi decisión. O sea, sí, yo acepté a Cristo en mi corazón y Señor, sálvame por favor, yo un pecador, ¿va? Y el típico clásico oración del pecador, ¿no? Así lo hacemos. Pero la realidad es que si tú llegaste a entender y a creer en ese Cristo Jesús que es nuestro Señor y Dios, es porque a ti se te dio la capacidad y la disposición para creer. Si no hubiera sido porque Dios te dio la capacidad para entender y creer, tú no hubieses sido salvo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie viene al Padre a menos de que Él me lo traiga. Nadie viene a mí a menos de que el Padre lo traiga. Le dice todo pedazos ese versículo, ¿verdad? Pero eso es lo que dice, nadie viene a mí a menos de que el Padre lo traiga. Es decir, Dios me da la disposición para creer y la capacidad para llevarlo a cabo. Ok. Muy bien, vamos rápidamente a Salmos. Les dije que íbamos a ver unos versículos en Salmos. Este capítulo en Salmos, si usted no ha estudiado Salmo 110, usted se está perdiendo de un tremenda bendición. Realmente, Salmo 110 es precioso y único dentro de la palabra de Dios. Y les voy a decir por qué. Salmo 110 como tal es una conversación entre Dios y Dios. Sí, así como lo escucharon. Salmo 110 es una conversación entre Dios y Dios. Dios está hablando a sí mismo. Es decir, Dios Padre está teniendo comunicación con Dios Hijo. ¿Okay? Entonces Dios Padre y Dios Hijo están teniendo esta conversación aquí en Salmo 110, que es muy interesante. ¿Okay? Y el salmista David, cuando él escribió esto, en realidad la idea es que esta conversación entre Dios Padre y Dios Hijo se llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, esto sucedió antes de que Adán y Eva existieran. Es una conversación que muestra el predeterminismo de nuestro Señor Dios antes de todo. Y una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces vamos a ver el versículo 4 por ahora, pero vamos a leer el 1 y el 4. Vamos a ver el 1 y el 4. Dice 110:1. Jehová, es decir, Dios Padre, dijo a mi Señor, Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, nosotros sabemos que estaba hablando acerca de Jesucristo y no hay lugar a duda porque en el Nuevo Testamento hay mención acerca de este versículo haciendo referencia a la persona de Jesucristo. ¿Okay? Entonces no hay duda alguna que se está hablando de Dios Padre a Dios Hijo. Jehová, Dios Padre, dijo a mi Señor, Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Ahora, observen el versículo 4. Vamos a ver el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿de quién estaba hablando? El único otro que era sumo sacerdote por orden de Melquisedec era Jesucristo. Todos los otros sumos sacerdotes, todos los levitas, todos eran bajo el sacerdocio de Aarón, no el sacerdocio de Melquisedec. El único otro fue Cristo Jesús. No hubo más. Entonces, sin lugar a dudas, entendemos que está hablando acerca de la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, y vamos a volver a este Salmo 110 en unos momentos. Pero ya me perdí otra vez en este libro. Ya me encontré. Ok. Muy bien, vamos entonces a leer. Hay tanto que podemos leer. Bueno, vamos a ver este de Juan capítulo 6, versículo 44. Dice 44 y 45, pero nada más vamos a leer el 44. ¿Okay? Juan capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí, ahí está, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el versículo que cité, que dice todo pedazos. Pero hay varios ahí. Y obviamente este documento usted puede ver los versículos que vienen, y aunque no los estemos leyendo todos y estudiándolos todos aquí juntos, ustedes pueden bajar este documento, es gratuito, y pueden estudiar cada uno de estos versículos con tiempo en su casa. Okay, muy bien, vamos a continuar con el número 3 para terminar el día de hoy. Dice el número 3 del documento: este pacto se revela en el Evangelio. Recuerden que es el Evangelio: muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Es el Evangelio: muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Eso es. Entonces el pacto se revela en el Evangelio. Es decir, la revelación de lo que se dijo en Génesis 3:15 se revela o se manifiesta en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo, simplemente. La promesa de Génesis 3:15 es revelada o manifestada en la persona de Cristo Jesús, específicamente al final de su vida y al Evangelio. ¿Okay? Entonces dice, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, que ya lo leímos en Génesis 3:15, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse en su plena revelación en el Nuevo Testamento, es decir, en la persona. Ahora déjenme explicarles eso que acaba de decir el documento. Esto significa que poco a poco Dios Padre fue dando pistas, podríamos llamarlo así, o pedacitos acerca de cuándo vendría Cristo. Por ejemplo, Adán solo sabía que de su simiente iba a venir un Salvador, no sabía otra cosa. Más adelante transcurrieron los años, transcurrieron los siglos, y luego se reveló que iba a ser nacida de una virgen. Pasó años más tarde y luego se reveló que él nacería de Belén Efrata. Más tarde, con Isaías, se reveló que él sería nacido y llevado a Egipto por un tiempo. ¿Okay? A eso se refiere este documento. Al paso de los siglos se le fueron agregando pistas acerca, o por así decirlo, acerca de la manifestación de la persona, de la gracia misma, es decir, Cristo Jesús. Entonces, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, Adán en la promesa de la salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales, ya les digo algunos ejemplos, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, obviamente ya en la persona misma de Cristo. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal. Esta es la transacción federal o eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Esa es la conversación que les mencioné de Salmo 110. Dijo Jehová a mi Señor. ¿Okay? Ya, el que es de la orden de Melquisedec.
Ellos tuvieron esta conversación federal. El documento lo llama, ¿cómo? Transacción federal y eterna, así lo llama este documento. Esa conversación de Salmo 110, el documento lo llama transacción federal y eterna. ¿Okay? Entonces dice, vamos a verlo, Salmo 110, 4, bueno, todo Salmo 110 habla acerca del tema, ya lo leímos, el de Salmo 110, pero les conviene realmente estudiar el Salmo 110 muy bien, realmente es algo que vale la pena. Entonces ahí viene. Y Efesios 1, 3 al 11, que fueron los versículos que leímos con el hermano Eliezer antes de comenzar el servicio, aquellos versículos que hablan acerca de la predestinación. ¿Por qué de la predestinación? Porque a Jesús se le dijo, tú vas a ser el Redentor. Tú eres el sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú lo vas a hacer. Muy bien. Dice, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Obviamente vida eterna, no está hablando de vida física o carnal. Siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Obviamente no estamos en ese estado de inocencia. No hay absolutamente nada que podamos hacer para tener nuevamente, como Adán tuvo, ese caminar con Dios de la misma manera. No es posible. Pero hay justificación por gracia por medio de la fe. Si es que Dios te ha llamado a ser salvo y escogido a que lo seas. Vamos a ver esos últimos versículos, Juan 8:56, para dar por terminado el día de hoy. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y versículo 56. Dice la palabra de Dios. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ese no sé por qué lo pusieron ahí en este documento. Ese no era el versículo que estaba buscando, ni entiendo por qué venía ahí. Ok, bueno, esto es de los héroes de la fe, porque ahí viene Hebreos 11. Y en Hebreos 11, sí, ahí tiene Hebreos 11, 6, 13, 39 y 40, hablando de los héroes de la fe. ¿Okay? Todo Hebreos capítulo 11 trata acerca de los héroes de la fe, y básicamente es que ellos son héroes de la fe porque depositaron su fe en la persona de Cristo Jesús para la salvación. No depositaron su fe en ninguna obra que ellos pudieran hacer para acercarse al Dios trascendente. Fue por fe Moisés, por fe David, por fe Abraham, por fe Rahab, por fe todos los que han sido salvos. Es porque su fe fue puesta en la persona de Cristo Jesús, no por ellos mismos, sino porque Dios Padre les dio la capacidad de poder creer. Nadie viene al Padre, a mí, a menos de que el Padre no me lo traiga. Todo esto es parte de predestinación, es parte de ser escogido desde antes de la fundación del mundo, con esa, ¿cómo lo llamó aquí? Transacción federal entre Dios Hijo y Dios Padre en la eternidad pasada. Si lo pensamos desde ese punto de vista, realmente es algo que nos debería traernos a ser muy humildes. Nos debe de traer realmente a nuestras rodillas y entender que desde antes de que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo, Dios Padre y Dios Hijo ya sabían todo, siendo soberanos y omniscientes. Ellos ya sabían que Adán caería, que Eva caería en pecado,
y que la descendencia de ellos estaríamos manchados y que no habría forma de que nosotros tuviéramos una relación con Él. Y Él básicamente de forma condescendiente, como dice aquí el documento, nos volteó a ver, dijo: pobres pecadores, no pueden ahora tener una relación conmigo. Por lo tanto, en mi misericordia y en mi voluntad y por pura compasión, yo les voy a extender este pacto de gracia, la simiente de la mujer, que quedó manifestado claramente en el Nuevo Testamento como Cristo Jesús, quien fue sepultado, murió, resucitó y ascendió al Padre al tercer día, para traer a aquellos a quien Él les había llamado y escogido a sus pies a su debido tiempo. No por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino enteramente por lo que Él ya había planificado desde antes de la fundación de todas las cosas. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes el día de hoy. Vamos a terminar en una oración y espero que el Espíritu Santo realmente haya obrado en sus corazones hoy y que nos haya traído a esa realización de que la salvación es enteramente de Dios, planificado desde siempre. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido conocer a su Hijo Jesucristo, porque usted nos ha traído a Él. Gracias por ese pacto de gracia, por esa promesa que usted le hizo a Adán y Eva de la simiente de la mujer. Gracias, Señor, porque esa simiente de la mujer se manifestó finalmente en la persona de Cristo Jesús, quien murió, resucitó y ascendió para estar a su diestra, Señor Dios Padre, como sumo sacerdote hoy, por orden de Melquisedec, que guarda nuestra salvación. Gracias, Señor, porque esa salvación fue hecha por Él, por amor a su nombre, por amor a sí mismo, y era una transacción eterna o federal, como menciona el documento, la cual se hizo desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque la salvación es suya y no depende de nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, el Dios del pacto, el pacto de gracia, nuestro Señor Jesucristo. Amén.